Superman del 2025. ¿De verdad costó 225 millones? Esta es la cifra según D-Rap, pero hay una parte del presupuesto que no se está contando y podría cambiar por completo cómo vemos esta película. Suscríbete y únete a esta comunidad que no solo ama a los superhéroes, también quiere entender cómo sobreviven en el mundo real de los números, las decisiones de estudio y las apuestas millonarias. Existe un número que lo cambia todo. No es el 1 ni el 100, es el 500. 500 millones de dólares. Ese es el punto exacto en el que Superman deja de ser solo una promesa heroica en la pantalla y se convierte en un negocio rentable. Porque detrás del vuelo, la capa y los rayos láser hay cifras. Cifras enormes. Rumores hablaban de 364 millones, pero la verdad es otra. 225 millones para construir al nuevo Superman del DCU. Un presupuesto gigante, sí, pero lejos del mito. Y aquí está el dilema. Si no supera los 500 millones en taquilla o 700 millones tomando en cuenta el marketing, no hay ganancias. Si no despega más allá de ese umbral, el Hombre de Acero puede terminar con los pies bien clavados en el suelo financiero. En este video te cuento cuánto cuesta realmente hacer volar a Superman y qué tan alto necesita llegar para que Warner sonría. Prepárate porque en esta historia los números también tienen superpoderes. Estimaciones reales. El misterio en torno al presupuesto de Superman ha causado gran revuelo desde que comenzaron a circular rumores que lo situaban en cifras astronómicas. Sin embargo, mientras el director James Gunn desmentía los rumores que hablaban de un presupuesto descomunal de 364 millones, la verdad comenzó a salir a la luz con una cifra mucho más realista. Aunque los estudios nunca han sido transparentes con estos detalles antes del estreno de una película, algunas fuentes especializadas empezaron a ofrecer estimaciones más creíbles. Un informe de D-Rap, publicado en 2025, fue el primero en arrojar algo más cercano a la verdad, situando el presupuesto de Superman alrededor de los 225 millones de dólares. Esta cifra no solo fue confirmada por otros medios especializados, sino que fue replicada por diversos portales hispanos, consolidándola como la estimación más precisa hasta la fecha. Con esta cantidad, Superman se coloca como una de las producciones más costosas del renovado DCU. Un presupuesto alto, pero nada fuera de lo común para los estándares de las grandes películas de superhéroes. En comparación con Man of Steel del 2013, el inicio del Superman de Zack Snyder también tuvo un presupuesto cercano a los 225 millones. Esto demuestra que, a pesar de la magnitud de la película y las expectativas, Superman sigue el mismo patrón económico que otras producciones de alto perfil en la industria. Si bien 225 millones es una cifra impresionante, sigue siendo razonable para una producción de estas dimensiones, especialmente cuando se trata de una franquicia tan emblemática como Superman. Se requiere de efectos visuales de vanguardia, grandes secuencias de acción y un elenco de renombre. Aún así, la película se mantiene muy por debajo de los exorbitantes 364 millones que inicialmente se rumorearon, dando lugar a una perspectiva más equilibrada sobre lo que realmente implica la creación de una película de esta envergadura. Superman se posiciona como una de las producciones más caras del nuevo DCU, pero con un presupuesto que se alinea con los estándares de otras grandes superproducciones de la industria, sin caer en las cifras desmesuradas que inicialmente se mencionaron. Esta cifra, aunque elevada, es adecuada para que los fanáticos y los estudios esperen de una película de tal calibre. Punto de rentabilidad. Solo presupuesto de producción. El punto de rentabilidad se alcanza cuando la película empieza a generar ganancias netas, es decir, cuando la recaudación que recibe el estudio supera el costo de producción invertido, sin contar marketing ni otros gastos. Este umbral estaría apenas por encima del caso anterior. En la práctica, ejecutivos de la industria señalan que Superman comenzaría a ser rentable en taquilla a partir de cruzar aproximadamente los 500 millones a nivel mundial. Hay un número que lo cambia todo: 500 millones de dólares. Ese es el umbral. El punto exacto es el que Superman deja de ser una inversión riesgosa y empieza a generar ganancias. Solo considerando el presupuesto de producción que ronda los 225 millones, esa es la barrera que Warner necesita superar para respirar tranquilo. Pero, ¿por qué 500 millones? Porque los estudios no se quedan con todo lo que entra en taquilla. De cada dólar que paga el espectador, más o menos la mitad se queda en manos de los cines y distribuidores. Entonces, si la película recaudó 500 millones a nivel mundial, el estudio recupera un poco más de 250 millones, justo lo necesario para cubrir el costo de haberla hecho. En este momento, cada entrada
extra representa ganancia neta. A partir de ahí, Superman no solo vuela en pantalla, también en los números. Eso sí, este cálculo no incluye marketing, ni campañas publicitarias, ni espectaculares, ni eventos globales, nada. Si se sumaron esos gastos que podrían ir fácilmente de 100 a 150 millones de dólares, entonces el punto real de equilibrio subiría a 650 o incluso 700 millones. Muchos analistas usan una fórmula rápida. Una película empieza a ser rentable cuando recauda entre 2.5 y 3 veces su presupuesto. Pero si nos quedamos solo con la producción, ¿cómo estamos haciendo aquí? El objetivo es claro, 500 millones o más. Ese es el primer gran desafío. Y la gran pregunta es, ¿lo logrará? Aproximadamente solo el 50% de la taquilla va a los estudios. El resto se queda en cines y distribuidores. ¿Por qué? Como sucede en la industria, solo el 50% de la taquilla va a los estudios. El resto se queda en manos de los cines y distribuidores. Así que si la película recaudó 500 millones a nivel mundial, el estudio se quedaría con un poco más de 250 millones, que es justo lo necesario para cubrir el costo de producción. A partir de ahí, cada entrada extra representa ganancia neta. Superman no solo vuela en pantalla, también lo hace en los números. Eso sí, este cálculo no incluye marketing, nada de campañas publicitarias, espectaculares ni eventos globales. Si sumamos esos gastos, que fácilmente pueden llegar a 100 o 150 millones de dólares, el punto real de rentabilidad subiría a 650 o incluso 700 millones. ¿Por qué el presupuesto de marketing puede elevar el punto de equilibrio hasta 700 millones? El punto de equilibrio de una película es el momento en que lo que gana el estudio iguala lo que ha gastado. Para que una película como Superman sea rentable, no basta con cubrir el costo de producción, también hay que recuperar lo invertido en marketing. ¿Por qué sube tanto el punto de equilibrio? Porque el marketing en Hollywood no es poner un póster y ya. Estamos hablando de campañas publicitarias globales, comerciales en televisión, streaming, etcétera. Publicidad en redes sociales, eventos, premiers, entrevistas, paneles en Comic Con, merchandising, acuerdos de marca, etcétera. Esto puede costar entre 100 a 150 millones adicionales. Un ejemplo numérico directo: producción 225 millones, marketing 150 millones, total gastado por Warner 375 millones. Ahora, como solo recuperan aproximadamente el 50% de la taquilla, necesitarían el doble de esos 375 millones para cubrir sus gastos. 375 millones entre 0.5 es igual a 750 millones. Por eso se dice que el punto de equilibrio real puede subir hasta los 700 millones o más. Cada dólar gastado en marketing eleva el umbral que una película debe superar para ser rentable, porque la taquilla bruta no va toda al estudio. La mitad se la quedan los cines y distribuidores. Y si se pasan de listos con el marketing, fácil, pueden tener una peli que parece un éxito por su recaudación, pero en realidad es un desastre financiero. El papel de China y el mercado internacional es crítico, pero con matices que no siempre se dicen en voz alta. Vamos por partes. China no es el salvador automático que solía ser. Aunque China es el segundo mayor mercado de cine del mundo, los estudios de Hollywood ya no se quedan con tanto dinero como antes. Históricamente, en Estados Unidos y otros países occidentales, el estudio se queda con aproximadamente el 50% de la taquilla. En China se queda con solo el 25% o menos, debido a las estrictas regulaciones del gobierno chino y la cuota de películas extranjeras que pueden estrenarse cada año. Entonces, una película que haga 100 millones en China realmente deja unos 25 millones al estudio, y eso si todo va bien. El mercado internacional fuera de China y Estados Unidos es clave. Para películas como Superman, que no son secuelas directas ni parte de una franquicia consolidada aún, como el MCU, la taquilla internacional puede ser una bendición o una trampa. Mercados como Latinoamérica, Europa y Asia pueden sumar fácilmente más del 60% del total global, pero el marketing internacional es carísimo. Doblar, subtitular, promover en tantos países, todo suma. Entonces, internacionalmente puede ayudarte a llegar a la rentabilidad, pero también eleva los costos de campaña. Si Superman logra un estreno en China, podría sumar unos 60 a 100 millones extra,
pero eso no cambiaría drásticamente su punto de rentabilidad, unos 15 a 25 millones netos para Warner. La clave real sigue siendo un rendimiento fuerte en Estados Unidos y Europa, y un mínimo de 500 a 650 millones globales para estar en el terreno seguro. Las ganancias que se quedan en el estudio por regiones son: Estados Unidos y Canadá se queda con el 50 al 55%. En Europa y Latinoamérica el estudio se queda del 40 al 50%. En China el estudio se queda del 20 al 25%. El resto del mundo se queda con 35 y 45%. China suma volumen, no rentabilidad. El mercado internacional ayuda, pero Estados Unidos sigue siendo el motor principal. ¿Cuál es el verdadero punto de equilibrio con marketing incluido? Punto de equilibrio realista. Presupuesto de producción estimado, $225 millones. Gasto estimado en marketing global entre 100 y 150 millones de dólares, un rango estándar para este tipo de superproducciones. Total estimado de inversión entre 325 y 375 millones de dólares. Pero el estudio no se queda con toda la taquilla. Solo entre 45 y 55% de la taquilla mundial regresa a Warner Bros. Varía según el país, con China siendo especialmente 25%, promediando 50% de retorno neto. Para Warner, recupere al menos 350 millones, la taquilla tendría que ser de mínimo 700 millones de dólares a nivel global. Punto de equilibrio con marketing incluido, 700 millones. Allí es donde el estudio empieza a ver ganancias reales. Todo lo que recaude por encima de ese punto es margen de ganancia neto. Y si solo recaudó 500 millones, Warner solo recuperaría aproximadamente 250 millones. Perdería entre 75 y 125 millones respecto al total invertido. Superman necesita al menos 700 millones de taquilla mundial para considerarse una inversión rentable completa, incluyendo marketing. Y si China no aporta gran cosa, o si la taquilla doméstica se desploma, entonces ni con capa lo salva. Si Superman no recauda el punto de equilibrio, no es solo una película la que se hunde, es el futuro de todo el universo DC, el que se tambalea. ¿Quieres saber por qué ese estreno podría ser el punto de no retorno? Aquí te dejo el video donde explico qué pasa si Superman falla.